días, iglesia. Te damos la bienvenida nuevamente a esta tu casa, Alianza con Dios. Estamos muy felices de que nos acompañes. Vamos a celebrar juntos, a adorar a Cristo y a declarar que creemos en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en lo que hará este próximo año, que su mano será glorioso en el nombre de Jesús. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre ti están tus alas, eres quien me da la fuerza. Ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre ti están tus alas, eres quien me da la fuerza. Has creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Creemos, Señor, que en este nuevo año, Señor, tú nos darás nuevas fuerzas, Señor, y podremos decir libremente, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, 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 Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Nos levantarás, Señor. Tú darás nuevas fuerzas, Señor, y nos podemos levantar como las águilas. Creemos en ti, Señor.
Creemos en lo que seguirás haciendo con nosotros. Seguiremos creyendo, Señor, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en este nuevo año, que comienza, Señor. Nuevas fuerzas a cada uno de tus hijos, nuevas direcciones, Señor, nuevas normas, nuevos parámetros, Señor, para poder reorganizar nuestra vida, para poder salir adelante, para poder no mirar más atrás en ese año que está terminando, Señor. Te damos gracias y seguimos confesando, creyendo lo que estás haciendo con nosotros, con cada persona que hoy nos acompaña, Señor. Quiero invitarte a que le podamos decir a Él: creemos en ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, Yo creo. en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra al Cordero Inmolado, al único digno, santo, santo, al único agradable y perfecto. Hoy damos todo el honor, la alabanza y la adoración. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú que te encuentras allá, Señor, sentado, rodeado de trono, de gloria, de poder, recibe más autoridad, recibe más gloria, Señor. Hoy tu iglesia, tus hijos, tu pueblo canta, recibe toda la adoración al único digno merecedor de toda alabanza, al grande, al perfecto, al hermoso, al Padre, al sin igual, al Consolador, a nuestro Libertador. Recibe toda la adoración, Señor. Gracias te damos a ti por permitirnos ser tus hijos, Señor, por amarnos incalculablemente, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Santo. Digno de toda la adoración. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Qué precioso es Dios, cómo nos ama tanto. Él ha hecho todo. Mandó a Juan para preparar el camino para la llegada de Jesús. Escogió a María y a José como los padres terrenales de Jesús y Él ya nació. María, ya nuestro hijo va a cumplir 8 días. Vamos al templo para presentárselo a Dios. Sí, José, pero solo podemos llevar 2 palomitas. No tenemos dinero para nada más. Sí. Como no contábamos que teníamos que venir a Belén, se nos está agotando el dinero. Pero no importa. Dios mira nuestros corazones. Lo importante es presentar a Jesús en el templo. Entonces los 3 fueron al templo a presentar a Jesús, y cuando llegaron, un hombre llamado Simeón lo tomó en sus brazos. Él había ido al templo movido por el Espíritu Santo. Te bendigo, Jesús. Tú estás para la caída y levantada de muchos. Tú eres la luz del mundo. Gracias, Dios. Mis ojos han visto la salvación. José y María, los bendigo. Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. José y María estaban muy asombrados de lo que decía Simeón, y en ese momento también se acercó Ana, una profetisa. Ella era una mujer mayor, que había vivido con su marido 7 años, pero había enviudado. Y desde entonces todos los días iba a la iglesia a servir a Dios. Ana sabía que Dios le iba a permitir ver al Salvador, el Hijo del Rey de los cielos. Ese día, Ana sostenía en sus brazos al niño Jesús y conoció a sus padres, María y José, y oró. Gracias, Dios, porque me has permitido ver a nuestro Salvador. Gracias, Dios, porque he visto al Hijo del Rey de los cielos. Gracias, Dios, porque después de todos estos años has cumplido tu propósito. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque la esperanza de la redención, la esperanza de la salvación he visto hoy. Gloria a Dios.
Dios tenía un propósito y un plan para la vida de Ana y Él lo cumplió. Puede que Ana no supiera cuándo, pero sabía que no era en vano su servicio en la iglesia. Sabemos que Dios quiere usarnos. A veces nos dice cuándo, dónde o cómo, pero a veces nos dice que esperemos. Él nos guiará y cumplirá su promesa. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en este primer domingo del año 2022. Es una época muy interesante para nuestra vida cristiana. Es una oportunidad para poderle entregar este tiempo al Señor y solicitarle al Señor su favor para este año. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por este año 2022, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque nos has guardado, nos has protegido, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que tú tienes un propósito especial con nuestra vida y con este año que comienza, Señor. Te damos gracias por nuestra iglesia, Padre Santo, que tú la has mantenido, Señor. La has guardado, la has protegido y la has prosperado, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por cada uno de los miembros de nuestra congregación, Señor. Te rogamos que la bendición tuya esté sobre ellos, que la protección tuya nunca les falte en este año, Señor. Y que seas tu Dios bendiciendo y prosperando a cada familia de nuestra querida iglesia, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que este año 2022, Señor, sea un año de bendición, Señor, que podamos cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor, y que la gracia tuya nos acompañe, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes a vivir, Señor, en alianza contigo, Señor, que podamos vivir, Padre Celestial, una vida de bendición y de prosperidad, Señor. Una vida, Señor, de crecimiento espiritual, Padre Celestial, una vida de éxito, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que estamos, Señor, enfrentando, Señor, las consecuencias de una pandemia, Señor, que ha tenido al mundo azotado, Señor, con este virus tan terrible, Señor. Pero sabemos también, Señor, que tú eres nuestro protector, Señor. Que tú has dicho en tu palabra, Padre Celestial, que tú nos guardarás, Señor, de pestilencia que ande en la oscuridad y de mortandad que en medio del día destruya, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu protección, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Dios, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, Señor. Por eso te entregamos, Señor, este año que comienza en tus manos y te suplicamos tu bendición y tu dirección, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias por este día. Te suplicamos, Dios, que seas tu Dios ministrando a cada uno de nosotros, Dios, de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, empezamos el año 2022. ¿Y cuántos creen que el año 2022 será un año de mucha bendición? El año pasado fue un año bastante difícil y el anterior también fueron años difíciles. La pandemia definitivamente nos azotó a todos por igual y todos tuvimos que vivir las consecuencias del confinamiento, las consecuencias de saber de seres queridos enfermos, lamentablemente con algunas desapariciones también, muy tristes por cierto, pero sabemos que Dios tiene un propósito especial con nuestras vidas en este año 2022. Este año 2022 es un año que Dios ha puesto en nuestro corazón que va a ser para la gloria de Dios. Va a ser un año de mucho trabajo, va a ser un año de mucha dedicación, de mucha consagración al Señor y va a ser un año de mucha bendición. Y tenemos que identificar cómo vivir en alianza con Dios. Dios hizo una alianza con su pueblo y esa alianza la hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón vamos a estar estudiando en estos días cómo llevar una vida en alianza
con Dios, una vida de bendición, una vida de prosperidad. Y para eso vamos a basarnos en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y aún más el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Dice la palabra en el texto que acabamos de leer, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos somos llamados por el Señor a seguirle y a servirle. Y si usted está dentro del propósito de Dios para su vida, todas las cosas le ayudan a bien, si es que usted ama a Dios. Y si usted ama a Dios, tratará de buscar en Dios cuál es el propósito para su vida, porque el Señor cumplirá su propósito en ti. Repita conmigo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y para que lo sepas, el Señor te hace un llamado a su servicio. Pero depende de ti que el propósito de Dios se cumpla más tarde de lo que Dios quiere, con mayor o con menor poder y gloria. En la medida en que nosotros atendamos el llamado, tan pronto el Señor nos lo hace, vamos a poder empezar a ver la gloria de Dios. Pero el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando el Señor nos llama, decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor nos envía. Pero cuando debemos salir, a veces no tenemos la fe de Abraham, que dejó su tierra y su parentela para ir al lugar que Dios le mostraría, para dejarle como herencia, para bendecirlo y hacerlo padre de multitudes, con una descendencia similar a la de las arenas del mar, con una prosperidad económica que llegó a ser el más rico sobre la tierra, tanto que pudo heredar a los hijos de sus hijos. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no atiende el llamado del Señor? ¿Qué sabes tú sobre los planes que tiene el Señor para tu vida? No lo sabemos. Los planes de Dios para nuestra vida son mucho más grandes que nuestra imaginación. De tal manera que si nosotros atendemos el llamado del Señor, aún sin saber cuál sea todo el propósito final que Dios tiene para nuestra vida, solamente obedecemos al Señor, nos preparamos para servirle y decidimos servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, el Señor se va a encargar de hacer lo suyo. Y vamos a recibir grandes sorpresas y grandes bendiciones en la medida en que vamos caminando dentro del propósito de Dios. Pero para esto necesitamos ciertas cosas en este año 2022 que son esenciales para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento personal. Si usted le pregunta a un médico qué es lo esencial para la vida hoy, seguramente él va a decir, bueno, lo más importante es la vacuna porque estamos en medio de una pandemia. Si le preguntamos a un biólogo, seguramente va a decir, bueno, el aire, la comida, la luz, ¿no? Y si preguntamos a un guerrillero qué es lo esencial para la vida, seguramente va a decir una buena ametralladora, ¿no? Y unas buenas rutas de bueno, en fin, no sé qué más. De tal manera que tenemos que saber que lo esencial para el año 2022, para vivir en alianza con Dios, en bendición de Dios,
es algo que nosotros tenemos que poner en práctica en este día, a partir de hoy, a partir de este primer domingo del año 2022. ¿Cuáles son los elementos esenciales para la vida? Para algunas personas es tener techo, comida, dinero, vestido y un buen salario, un buen empleo, ¿verdad? Pero nosotros somos más que una vida física. Usted es más que únicamente una vida física. La vida tiene un elemento espiritual, tiene un elemento emocional. Hay factores espirituales, emocionales que son tan esenciales para la vida como el oxígeno, como el agua, como la comida. Y los necesitamos para poder vivir plenamente. De hecho, sin ellos no estamos viviendo, solamente estamos existiendo. Y hoy queremos examinar algunos elementos esenciales para vivir una vida balanceada, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de seguridad en este año 2022, que es un año en donde enfrentamos grandes retos. Ya tenemos la cuarta ola despegando en Colombia. Cada vez tenemos noticias de que los contagios se están multiplicando cada día. Y es un reto el vivir este año. Es un reto mantener también nuestra fe. Tenemos que enfocarnos en estas 5 cosas para que nosotros podamos vivir una vida en alianza con Dios, una vida de bendición. Y es nuestra responsabilidad prepararnos emocional y espiritualmente para enfrentar la vida. Y hoy estamos iniciando una serie de predicaciones que lo vamos a llamar los elementos esenciales para vivir en alianza con Dios. ¿Qué vamos a requerir para vivir en alianza con Dios? Acuérdense que Dios hizo una alianza con nosotros. Esa nueva alianza, ese nuevo pacto fue con la sangre de Jesús. Hoy solamente quiero darles un bosquejo de los 5 elementos esenciales para la vida. Después vamos a regresar y vamos a profundizar y examinar de una manera práctica y detallada cómo incorporar estos elementos en nuestra vida. Pero la primera cosa que vamos a necesitar para vivir en alianza con Dios, a pesar de lo que suceda, y a propósito, usted ni yo tampoco sabemos lo que va a suceder mañana, mucho menos el próximo año, durante los próximos 100 años. Todas las cosas que tenemos hoy día, como celulares, internet, etcétera, hace 20 años apenas eran conocidas. Hace 40 años no existían. Y cuando vivimos en una época de cambios rápidos, necesitamos enfocarnos en las cosas que sabemos que no van a cambiar. Y a pesar de lo que pase en el año 2022 o en el 2030, que se dice que va a ser el famoso reseteo mundial, vamos a tener estas necesidades espirituales en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que renovar fuerzas para vivir. Usted necesita poder, porque hay muchas cosas en la vida que lo agotan, que le agotan el poder, que disminuyen la energía, la fuerza, la vitalidad, el aguante. El cambio le puede robar la energía, el estrés le puede robar el poder. El conflicto agota su vida, las dilaciones y postergaciones disminuyen la energía en su vida. La frustración le quita vitalidad. El trabajo cotidiano puede disipar el poder en su vida. Usted pasa más horas trabajando que antes. Quizás vamos a tener que otra vez volver a confinarnos a trabajar en las casas. No lo sabemos. Europa está terriblemente contagiada del famoso Omicron. Y han regresado a cerrar muchas empresas y a trabajar la gente desde las casas, etcétera. Y sabemos que ese trabajo a control remoto implica un mayor esfuerzo porque hay que hacer muchas reuniones virtuales y de alguna manera se trabaja mucho más que cuando estamos en la oficina sometidos en horario. De tal manera que un estudio mostraba que en este tiempo la gente que está trabajando en casa está trabajando cerca de 60 horas semanales, mientras que normalmente trabajamos 45 o 48 horas a la semana. De manera que este trabajo en medio del estrés de la pandemia, el hecho de estarnos cuidando siempre con el tapabocas, que el lavado de manos, que cuidado con fulanito, que una persona me abrazó, que se me acercó mucho, ese estrés indudablemente lo agota a uno y tenemos que
indudablemente renovar nuestras fuerzas. Pero ¿dónde vamos a encontrar la energía y el aguante para poder vivir? ¿Dónde conseguimos esa energía para perseverar cuando preferiríamos rendirnos? La gente prueba diferentes cosas. Muchas veces la moda pasajera, las terapias, bebidas energizantes, pastillas, sedantes, cosas así. Pero el secreto verdadero del poder para enfrentar la vida es enfocarnos en Dios. Entre más pongamos nuestro enfoque en Dios, más poder vamos a tener en nuestra vida. Dios es la fuente de todo poder. Y en este año 2022 la fórmula es enfocarnos en Dios. Dios tiene todo el poder que usted y yo necesitamos para poder enfrentar y superar este año 2022. El poder es evidente en todas partes. La Biblia dice, nada es imposible para Dios. Él tiene más poder de lo que jamás podemos imaginar. Ese poder está disponible para usted, pero lo recibe por enfocarse en Dios. Si quita sus ojos de sus problemas y los pone en Dios, en Jesucristo, créame que la situación va a cambiar por completo. Muchos estamos agobiados, hemos estado agobiados por temas de la pandemia. Estamos fatigados y estamos cansados de estarnos cuidando. Pero en el Señor recuperamos nuestras fuerzas. Isaías 40, 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios tiene todo el poder que usted necesita y lo consigue por esperar en Él o por mantener su enfoque en Dios. Y entre más centre su atención en Dios, más va a conectarse con su poder. Si pasa un buen tiempo cada día enfocado en Dios, tendrá bastante poder en su vida. Si pasa poco tiempo enfocado en Dios, tendrá poco poder en su vida. Si no dedica nada de tiempo para enfocarse en Dios, no va a tener poder en su vida. Y va a ser preso del pánico posiblemente. Hay una palabra para enfocarnos que la Biblia llama adoración. Y la adoración simplemente es enfocarnos en Dios. Hay personas que piensan que la adoración es un rito. No, no lo es. Algunas personas piensan que adorar a Dios es cantar a Dios. No, no solamente es cantarle a Dios. Algunas personas piensan que la adoración es un régimen, es unas reglas, son unos reglamentos. No. Otras personas piensan que es una ceremonia. Adorar no es una ceremonia. No es una lista de cosas que debe hacer o no hacer. Adoración significa enfocarnos en Dios. Esto es adoración. Puedes adorar a Dios a solas, en el patio de su casa, en un parque, por la calle, en el Transmilenio. También puede predicar la palabra de Dios y ahí está adorando al Señor. Puede compartir la palabra de Dios en un grupo familiar, al interior de su familia o con los amigos. Puede adorar en un grupo grande o puede adorar en un grupo pequeño, no importa. Lo importante es que usted esté enfocado en Dios. Y en cualquier tiempo, enfóquese en Dios y lo estará adorando. Y ese es el secreto para poder enfrentar la vida. ¿Cómo adora uno? En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos aquietarnos. A veces vivimos corriendo de un lado a otro, fatigados. Pero necesitamos aquietar nuestro corazón y descansar en Dios. Poner de un lado las distracciones y darle toda la atención a Dios, a su grandeza, a su amor y lo que Él desea hacer en su vida, sus planes y sus propósitos para su vida. Y entre más haga esto, más puede practicar la quietud y conocer más a Dios. Más va a descubrir que Él le está restaurando, que lo está renovando, que lo está refrescando cada día. Muchos de nosotros que estamos aquí en esta mañana nos sentimos bastante fatigados. Y podemos sentirlo porque enfrentamos un nuevo año y quizás nos sentimos algo abrumados o agobiados por este problema, por esta situación, las presiones, el estrés y su vida. Ahora ha llegado a un nivel bastante alto y seguimos
incrementando ese nivel de estrés, porque indudablemente tenemos todo ese estrés acumulado de todos estos 2 años de pandemia. Y vemos que todavía, a pesar de las vacunas y de los esfuerzos que están haciendo por contener el virus, aún sigue azotando a la humanidad. Y por lo tanto hoy quiero invitarlos a detenerse, a tomar un paso atrás y a quietarse y pensar en Dios. Y esto se llama adoración. Y cuando hacemos esto, el poder de Dios disponible para usted puede fluir en su vida. Y el mismo poder que resucitó de la muerte a Jesucristo, el mismo poder que quitó la piedra que estaba en la tumba de Jesús, para que la gente pudiera ver que Cristo había resucitado, está accesible para usted. Y usted va a poder llevar su vida en victoria con el poder suficiente para sostenerse en alianza con Dios. Esta es la primera y mayor necesidad, pero necesita aún más. En segundo lugar, usted necesita personas con quienes compartir. Y esto lo llama la Biblia el compañerismo. Fuimos creados para formar relaciones con otras personas. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, pero también necesitamos a otras personas alrededor nuestro para apoyarnos, para animarnos, para formar amistades, para hacer equipos de oración. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos redoblar nuestro tiempo de oración. Necesitamos, como iglesia, ponernos en el vallado e interceder por nuestra nación, interceder por nuestra iglesia, interceder por el mundo. La Biblia nos dice que cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto del Edén en un ambiente perfecto, sin problemas, nada de presiones, nada de dolor. No obstante, Dios miró a Adán en su ambiente perfecto y dijo que todavía le hacía falta algo. Y en Génesis 2:18 tenemos registrado algo que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. No es la voluntad de Dios que usted viva en la soledad. No es la voluntad de Dios que usted viva apartado. Usted fue creado para tener amistades con otras personas. No importa si se casa o no se casa. No importa si es joven o anciano, creyente o no creyente. Fue creado para relacionarse con otras personas y Dios dice que usted necesita personas con quienes compartir. Además del poder para vivir, necesita personas con quienes compartir. Esta semana leí un estudio sobre la salud mental y descubrieron que el tema de la pandemia ha afectado la salud mental de mucha gente en el mundo por causa del aislamiento en que hemos estado sometidos. Y muchas personas generaron problemas de salud mental durante este tiempo de confinamiento. ¿Por qué? Porque no podían relacionarse con nadie. Solamente quizás por los medios de comunicación, pero ese encuentro personal de mirarse cara a cara, de hablar, no se podía dar. Y eso afectó emocionalmente a muchas personas y psicológicamente a muchos otros. La Biblia dice que tenemos que ayudarnos mutuamente. No debemos pasar esta vida como llaneros solitarios. Debemos tener personas con quienes podemos confiar. Amigos cercanos. Y la Biblia llama a esto compañerismo. Y en Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayere el uno, el otro levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Usted necesita personas con quien compartir. Y preocúpese en este año de hacer amistades profundas, amistades verdaderas. Afortunadamente Dios ha diseñado una red de apoyo a la medida suya. Y esta es la iglesia. La iglesia no es un lugar a donde llegar solamente. La iglesia no es un evento al cual debemos asistir. La iglesia es la familia que Dios estableció para darle un grupo donde puede conectarse, donde puede llegar a formar parte. Dios quiere que usted tenga amistades, enlaces, compañerismos en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Y necesitamos personas con quienes tener compañerismo. Cuando llena su tiempo con actividades, la primera cosa que sufre en su vida es la relación con otras personas. Empieza a deslizarse en sus relaciones. Y la primera relación que sufre cuando está demasiado ocupado es su relación con Dios. Y empieza
por decir, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hablar con Dios, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para hacer mi devocional. No tengo tiempo para aquietarme y enfocarme en Dios, como lo acabamos de hablar. La relación con Dios es la que primero sufre. Y entonces, si la presión y el estrés siguen aumentando, empieza a disminuir el tiempo que pasa con Dios, el tiempo que pasa con su familia, el tiempo que pasa con otros cristianos. Y decimos, no tengo tiempo de compartir en un grupo de estudio bíblico. No tengo tiempo de compartir un devocional. No tengo tiempo para ir al culto de oración. No tengo tiempo para ir al ayuno. No tengo tiempo para ir a la iglesia cada semana. Está demasiado ocupado. Y sus prioridades están mal ordenadas. Y quiero decirles, por mi propia experiencia, y he aprendido en carne propia, que cuando empieza a deslizarse en sus relaciones, siempre vuelve a obsesionarse. Y finalmente usted es quien va a sufrir las consecuencias. No puede deslizarse de las necesidades emocionales y espirituales en su vida. Personas con quienes puede compartir. Si no tiene amistades significantes que le apoyan y le llaman a cuentas en su vida, tarde o temprano va a hundirse. En Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana. No es solamente lo que oye y aprende en el culto o en el servicio, son las amistades que están formando cuando nos reunimos. Es ese tiempo de compartir la gloria de Dios, de compartir los testimonios de nuestra vida cristiana. Es ese tiempo de compartir también los mensajes que hemos recibido de parte de Dios. Es muy importante que empecemos a hacer relaciones profundas, que tengamos compañeros de oración, compañeros de ministerio, que vayamos desarrollando un ministerio, un propósito de servicio al Señor dentro de la iglesia. Es muy importante que nosotros empecemos a dejarnos utilizar por el Señor y a convertirnos realmente en siervos útiles para Dios. Y que este año 2022 sea un año en donde cada uno de nosotros podamos enfocarnos en el ministerio que el Señor nos ha llamado. Hay algunas personas que piensan que el llamado de Dios tiene que ser un llamado de ultratumba, con una voz retumbante, que le diga qué es lo que Dios quiere que haga. Pero el Señor no solamente habla de esa manera, el Señor nos habla a través de su palabra. Y de hecho nos ha dicho que nosotros tenemos que formar discípulos. Y nos ha dicho que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y tenemos que bautizarles y enseñarles todo lo que hemos aprendido. De tal manera que esa misión la tenemos para este año 2022. Tenemos que determinarnos durante este tiempo y desde ahora, desde el principio. Tenemos que fijarnos metas para poderle servir al Señor y poderle dar cuentas al Señor qué es lo que vamos a hacer durante este año. La idea es que hagamos el propósito de no perdernos ni siquiera un servicio en la iglesia. Que podamos cumplir con el Señor no dejando de congregarnos. Que aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para poderle servir al Señor. Pero que también aprovechemos las oportunidades para poder hacer compañerismos con los hermanos. De ganar gente para Cristo y enseñarles la palabra. Necesitamos comprometernos y capacitarnos para poderle servir al Señor. Y estamos preparándonos para entrar en un periodo nuevo en nuestra vida. Este año 2022 es un año que el Señor nos ha permitido vivir con un propósito, pero necesitamos prepararnos para cumplir ese propósito. Y por esa razón necesitamos empezar a tener más comunión con Dios. Durante todo este tiempo de pandemia estuvimos manejando un devocional diario, en las noches, todas las noches a las 8:30 de la noche. Y fue muy edificante. Pero hemos notado que las personas como que descansaron su tarea, su propósito de hacer un devocional personal, simplemente por estar escuchando un devocional que diéramos a través de los medios de comunicación. Y como que hemos perdido ese compromiso de estar cada uno de nosotros leyendo la palabra y meditando en ella y buscando en la palabra qué es lo que el Señor quiere decirnos. Y por esa razón, en esta oportunidad de este año, vamos a promover que
hagamos nuevamente esas reuniones en casa. Y que una vez a la semana podamos reunirnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y podamos compartirles la palabra de Dios. Y hagámoslo como un propósito de vida para este año 2022. Y esta es la forma de poderle servir al Señor. Esta es la forma de poder hacer discípulos. Esta es la forma de hacer relaciones profundas, de tener compañeros de oración, de desarrollar un liderazgo. Esta es la forma de poder hacer discípulos y hacer que esos discípulos permanezcan. Dice la palabra de Dios que si nosotros damos fruto y ese fruto permanece, entonces seremos verdaderos discípulos de Cristo. Va a ser muy importante que tomemos esta decisión de formarnos, de apoyarnos. Si usted necesita apoyo, busque apoyo en otros líderes, en el pastor, en la iglesia. Hay personas muy capacitadas que pueden ir a su casa y compartir la palabra de Dios o ir a la casa de sus amigos también y apoyarlo en este intento de compartir la palabra de Dios. Pero es importante enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. En tercer lugar, usted necesita principios para guiar su vida en alianza con Dios. Usted necesita poder para vivir, personas con quienes compartir, pero también necesita principios para guiar su vida. Necesita una filosofía de vida bien pensada. Necesita un fundamento moral. Necesita un código de conducta y de convicción que le dará estabilidad cuando todo lo demás está descontrolado. Y el mundo está supremamente confundido. Vemos con mucho agrado cómo el gobierno nacional amplió la cobertura de muchas enfermedades y medicinas y procedimientos quirúrgicos por el POS. Pero vemos también con tristeza que también incluyó cirugías de transexualización. Y esto realmente nos parece triste, cuando le están negando el ensure a los enfermos y le están negando los pañales a los niños y los pañales a los adultos con incontinencia. Es triste ver cómo está confundido el mundo. Y estamos dándole mayor importancia a la ideología de género que a las necesidades físicas de las personas, las necesidades de salud. Pero bien, necesitamos una filosofía bien pensada para poder vivir. Y primero que todo tenemos que establecer una relación con Él aquí en la tierra, con Dios aquí en la tierra. No vamos a pasar a la eternidad aquí en este mundo. La eternidad no la pasamos aquí. Aquí vamos a vivir quizás 70, 80, 90, 100 años. 120 por mucho, aspiro yo. Pero cuando su cuerpo muere, esto no es el fin para usted. Seguirá viviendo su espíritu. Y donde usted pasa la eternidad, lo que va a hacer en la eternidad va a ser determinado en gran parte por las decisiones que tomó aquí en la tierra. Y por lo tanto, necesita tener una relación aquí en la tierra con Dios. Usted está siendo probado, en segundo lugar. La vida es un examen, no es el acto final, es un acto de ensayo. Está siendo probado para ver qué tanto está viviendo de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Y necesita principios para guiar su vida. Y Dios lo va a probar para ver si va a seguir sus principios o no. En tercer lugar, cada principio que necesita en su vida se encuentra en este libro, en la Biblia. La Biblia en el Salmo 119, 19 dice: forastero soy yo en esta tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Esto quiere decir que usted está de paso, no va a quedarse aquí permanentemente. Todo lo que usted necesita está justamente aquí. Los principios sobre los cuales puede construir su vida y guiarla están aquí en este libro, en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes el caso del rico Epulón y Lázaro? Se los voy a recordar. En Lucas 16:20 dice que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá pueden pasar. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a mi casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El Señor nos dio su palabra, nos dio los profetas y están aquí en la Biblia. Y por lo tanto, he aquí el problema. Los principios que Dios ha establecido para guiar su vida son exactamente el opuesto a la sabiduría convencional. La sabiduría convencional dice que el niño puede elegir ser niño o niña. Pero el Señor creó al hombre, al niño lo creó varón y a la mujer la creó hembra y punto. Les determinó su sexo. Así les hagan cirugías y los transformen por fuera. Siguen en esencia siendo hombre y siendo mujer. Así que determinen lo que es la cosa popular para hacer y es casi siempre una cosa equivocada. Porque los principios de Dios que Dios ha establecido son inmutables, no cambian, no están con la moda, no con la tendencia social, no están con la forma de pensar de la época. Son principios que se mantienen iguales todo el tiempo. Lo que hoy es pecado era pecado hace 6,000 años. Nuestra cultura moderna casi siempre se equivoca. Pueden ganar su entrada al cielo portándose bien. Y si sus obras buenas son mayores que sus obras malas, entonces tiene ganado el cielo. Esto es mentira. Se esfuerza mucho y espera que le va a conceder su entrada al cielo. Dios dice: no hay manera alguna que pueda merecer o ganar su entrada al cielo por sus propios medios. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Y esto viene por aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Es por poner su fe en la obra redentora de Jesucristo. Es un regalo, es gratis, es de gracia, tenemos que aceptarlo. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando todos sus principios y todos los valores que el Señor nos ha establecido en su palabra. Nuestra cultura dice: acumula todo lo que puedas tan rápido como puedas y no lo compartas con nadie. Dios dice: el camino de la felicidad es negarse a sí mismo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto está en Lucas 12:15. Aprenda a regalar, aprenda a dar, aprenda a compartir, porque la felicidad viene de ser generoso, de ser dadivoso. Y hoy más que nunca va a necesitar determinar en su mente los principios que va a seguir en su vida. ¿Cuáles son las afirmaciones, los valores que van a sostener su vida? La razón de la importancia de esto es que hemos pasado de la edad moderna a la edad posmoderna. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos edades? Hay muchas diferencias y vamos a examinar algunas detalladamente en esta serie de charlas que vamos a estar dando. Pero voy a darles una hoy. En la edad moderna, la verdad fue discutida, fue debatida, fue peleada. En la edad posmoderna, la gente ni siquiera cree que hay cosa tal como la verdad. Ya lo hemos visto en nuestra cultura hoy día. No hay una verdad absoluta para la gente. Y lo que está correcto para una persona es equivocado para otra.
Porque depende del punto de vista con que lo mire, van a decir que esta afirmación es verdad por este lado, pero el otro también puede decir lo que es por este otro lado, también verdad. Y lo que para mí es verdad, para otro no lo es. Y lo que es verdad para usted, pueda que no sea para otra gente. Y no hay tal cosa como la verdad absoluta en este tiempo. Pero para nosotros los cristianos tenemos una verdad absoluta que es la palabra de Dios. En nuestra cultura una medicina es buena por un tiempo. Después dicen, no, ya se recogió esa medicina del mercado porque produce cáncer, entonces ya es mala. Hace unos años decían que la leche materna era mejor, era dañina para los bebés. Hoy dicen que es lo mejor. Y estamos viendo esa actitud siendo implementada en cada aspecto de nuestra sociedad, en lo político, en el gobierno, en la educación, en toda la esfera de la vida. Ustedes oyen que la gente dice cosas como, no hay absolutos, no hay un bien absoluto ni hay un mal absoluto. Todo es relativo. El relativismo moral tiene destruida la sociedad. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo usted vea las cosas. Y cada vez que oigo a alguien decir esto, le quiero preguntar, ¿está absolutamente seguro de esto? En sí, esta afirmación es un absoluto. Hay implicaciones profundas si no hay verdad. Y la gente que dice que no la hay, no han pensado hasta el final, no han pensado profundamente. Y es cierto que para la gente de hoy por hoy, la tolerancia es más importante que la verdad. No tiene que decir la verdad, solo tiene que tolerar a todos los demás sin importarle qué tan desviado esté. Hoy el valor supremo no es la verdad, es no ofender a nadie. Y tengo que advertir que en el momento en que ustedes optan por tomar ciertas decisiones en sus vidas, declaran, estos son los principios que van a guiar mi vida, esto siempre será verdad y aquello siempre será mal. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que definir qué principios van a guiar nuestra vida. Y en el momento en que lo definamos, algunos les van a tildar de fanáticos o de personas intolerantes. No importa lo que usted diga. En el momento en que alguien tiene la valentía de pararse y decir que esto es bueno y que lo otro es malo, entonces es declarado un fundamentalista, un fanático, un loco, un ignorante, simplemente porque no es tolerante. Hay algo más importante que la tolerancia y es la verdad. Y no es la tolerancia lo que otorga la libertad. Dice en la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que en este año 2022 conozcamos todos la verdad y podamos compartirla para que podamos vivir en libertad. Cada día estamos sintiéndonos más apretados con todos los controles que se están haciendo por causa de la pandemia, por el pasaporte verde, por el carnet de vacunación, por una cantidad de cosas. Nos sentimos cada vez perdiendo la libertad. ¿Y por qué razón? Es porque no conocemos la verdad. Pero la palabra de Dios nos promete que si conocemos la verdad nos hará libres. Usted puede ser muy tolerante y construir su vida sobre una mentira total, pero necesita principios para guiar su vida, para que su vida sea una vida con significado. Y si no hay tal cosa como la verdad absoluta, pues entonces no hay una base para la ley, porque no hay moral sobre cuál basarla. Solo es un asunto de una opinión personal o de un punto de vista. Y si va manejando por una autopista y otra persona quiere matarle por haberlo cerrado accidentalmente, está bien, porque para ellos era lo correcto. Y no hay fundamentos para cualquier ley si no hay verdad moral en el universo. De manera que si alguien quiere quitarle la vida, estaría dentro de su derecho. Y si quieren matar a un bebé por un aborto o a un anciano por la eutanasia, adelante. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa como la verdad absoluta, como el respeto a la vida, como el derecho a vivir que fue establecido por Dios, como una verdad absoluta. Si no existe la verdad, nada importa. No hay sentido, no hay significación. Tampoco tiene importancia, ni siquiera la vida.
La vida pierde importancia, todas las cosas pierden importancia con este relativismo moral. Pero es más, si no hay tal cosa como la verdad absoluta en el mundo, de hecho todo es asunto de una opinión que debemos respetarla. Y no tiene ningún fundamento sólido para basar su vida. No hay tierra firme. Y Jesús contó una historia al final del Sermón del Monte, donde dijo que 2 hombres salieron a construir sus casas. Mateo 7:24. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Uno construyó su casa sobre tierra sin fundamento. Y cuando vino la tempestad, que es inevitable en la vida, cayeron las lluvias y el río dio con ímpetu y cayó aquella casa porque no tenía un fundamento firme. Pero el otro es una persona sabia que construyó su casa sobre la roca, sobre un fundamento firme. Y nosotros tenemos que construir nuestra vida sobre un fundamento firme, que es la palabra de Dios. Un fundamento que nunca cambia. Un fundamento que fue establecido por Dios. Así como fueron establecidas las leyes de la gravedad, las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes espirituales han sido establecidas en la palabra de Dios y no cambian. Son las mismas hoy y siempre. Y ese es un fundamento firme sobre el cual nosotros debemos construir nuestra vida. Necesitamos principios para guiar nuestra vida, porque en este mundo posmoderno todo está al azar. Y no digo esto con una sonrisa. Casi cada institución de nuestra cultura está para derrumbarse. Usted está ciego si no lo puede ver. El gobierno solo trata de crear reglas que son políticamente correctas para no ofender a nadie. En las escuelas, en los colegios, es lo mismo. Las calificaciones en los exámenes no mejoran, pero seguimos invirtiendo más y más y más dinero. ¿Para qué? Para que simplemente adoctrinen a nuestros hijos con corrientes materialistas y antidios. Hoy por hoy hay más detractores de la palabra de Dios que conocedores de la misma. Hoy por hoy hay más detectores de armas en los edificios y en los aeropuertos que en las cárceles. ¿Y qué dice esto de nuestra cultura? No les tengo que hablar de las industrias del entretenimiento que han bajado hasta el fondo moral simplemente para lucrarse. Piensen en la peor perversión y la van a ver en la pantalla grande, en el cine. Y ahora lo llaman diversión y entretenimiento. Nuestra sociedad se ha acostumbrado. La gente dice, no hay problema, es divertido. En una sociedad donde los principios morales van derrumbándose a nuestro alrededor, ¿cómo podemos tener esperanza? ¿Cómo podemos ser optimistas? Nosotros somos la sal de la tierra y nosotros como cristianos tenemos que afectar esta tendencia perversa de acabar con la moral en el mundo. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted necesita principios para guiar su vida. Usted no puede vivir su vida al azar. Cuando vivimos guiados por los principios, vamos a llevar una vida de santidad. Y Dios quiere que usted sea santo. La santidad debe ser la meta de su vida. Pero no estamos acostumbrados a esta palabra, porque estamos acostumbrados a tolerar el pecado de todo el mundo. Y cuando pensamos en santos, pensamos en monjas o en sacerdotes o en hombres santos que vivieron retirados en una montaña o un ermitaño que vive allá en la contemplación de Dios. No. Un santo es una persona que tiene fundamentos bíblicos para su vida y lo respeta y obedece a la palabra de Dios. Santidad significa estar totalmente
dedicado a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esto significa hacer nuestro trabajo como Dios quiere, significa educar nuestra familia como Dios quiere, significa afectar nuestra sociedad como Dios quiere, significa ser la sal de la tierra como Dios quiere. Y este debe ser el deseo de nuestra vida, estar totalmente dedicados a observar los principios que Dios ha establecido en su palabra. Es estar totalmente comprometidos con la palabra de Dios y con su estilo de vida. Es ser totalmente entregado a hacer lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Y necesitamos lograr esta meta. Usted debe decir: Señor, santidad es lo que anhelo, santidad es lo que necesito, ayúdame a vivir una vida de santidad. Pero en cuarto lugar, usted necesita un plan para seguir. Usted necesita una manera de expresar los talentos y las habilidades que Dios le ha dado y necesita identificarse con el plan de Dios para su vida. Usted no está aquí por casualidad. Dios tiene un plan y un lugar donde puede hacer una contribución con su vida, con sus talentos, con sus habilidades en este mundo para el servicio de Dios y para la gloria de Dios. Usted necesita un plan de cómo Dios le va a usar para hacer de este mundo un lugar mejor en alianza con Dios. Y hay dos opciones. Usted puede vivir su vida según el plan de Dios intencionalmente, o usted puede vivir su plan de vida como sea y vivir casualmente, siguiendo la tendencia de la sociedad. Usted puede aprovechar al máximo lo que Dios le ha dado, o puede pasar por esta vida sin rumbo y sin un plan, desperdiciando todos los dones que Dios le ha dado y el propósito que Dios tiene para su vida. La verdad y las buenas noticias son que Dios sí tiene un plan específico para su vida. Él lo ha hecho con un propósito. Y Él permite que usted esté vivo porque tiene un plan que usted debe desarrollar. Y muchas veces usted me ha oído decir que la vida no tiene sentido hasta que haya entendido que fue creado por Dios y para Dios. Él lo creó para sí mismo. La vida no tiene sentido o significado si usted no se enfoca en el propósito de Dios para su vida. Y la pregunta es: ¿cómo hacemos para conocer ese plan de Dios para nuestra vida? ¿Cómo puedo reconocer mi lugar en este mundo? ¿Cómo puedo saber cuál es mi nicho y lo que debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi vida? Y esta es una pregunta que tenemos que resolver. El plan para su vida es servicio. Y esto es lo que Dios espera para su vida. Dios quiere que le sirva en este año 2022. Dios quiere que le sirva a través de servirle a otros también. Dice en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De tal manera que tenemos que cumplir con ese propósito. El Señor tiene preparadas unas obras y Él nos pone en el corazón qué hacer. Nos guía a través de su Espíritu Santo para que nosotros vayamos y empecemos a caminar en esas obras. Pero muchas veces cerramos nuestro corazón y no obedecemos a Dios y nos olvidamos de que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios quiere que usted cumpla el papel para lo cual lo creó. Y al hacer esto, va a encontrar la realización, el significado, el sentido de su vida. Dios nos creó porque somos hechura suya con un propósito. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para ver televisión? No. Dios nos creó para buenas obras. Y esto significa servicio. Dios nos creó para servir. Dios no lo colocó en este mundo para ser egoísta y vivir totalmente enfocado en sí mismo. Dios no lo creó para que todos los demás le sirvan y le den placer o atiendan sus antojos. Si usted piensa así, está tristemente equivocado. Si solo vive su vida para sí mismo, está errado en el plan para el cual Dios lo creó. No está viviendo de verdad. Está subsistiendo, está sobreviviendo. Él quiere que hagamos una contribución en la vida. Él desea que devuelva algo al mundo, que tenga una buena influencia en el mundo, en la mejor manera que lo pueda hacer de acuerdo con los propósitos de Dios. Y para eso tiene que descubrir el plan de Dios para su vida. Búsquelo en la palabra. Y en la palabra va a encontrar que el mejor plan para nuestra vida es servirle al Señor a través de servirle a Dios, a los demás.
Dios nos creó para buenas obras, las cuales ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Cada día tenemos una oportunidad de servirle al Señor. Y necesitamos examinar nuestra propia vida. Tenemos que analizar y descubrir nuestros dones espirituales, analizar y descubrir nuestra personalidad también. Analizar y descubrir nuestro corazón, nuestras habilidades, nuestras experiencias, reconocerlas y ver cuáles son nuestras fortalezas. Y de acuerdo con ellas servirle al Señor. Es necesario que nosotros hagamos una evaluación de lo que somos y que podamos definir cómo podemos servirle al Señor. Y que este año 2022 sea ese año en que realmente empecemos cada uno nuestro ministerio, que empecemos a vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Que este año 2022 sea un año de bendición y de prosperidad espiritual. Que podamos encontrar el propósito de Dios para nuestra vida y que podamos realizarlo. Porque muchos de nosotros lo conocemos ya. Muchos de nosotros sabemos para qué Dios nos ha creado y por qué Dios nos ha permitido existir y vivir ciertas experiencias, algunas de ellas muy amargas y difíciles, pero que todas nos han ayudado a formar nuestro carácter. Y Dios sabe reciclar el dolor y nos va a utilizar justamente para poder llevar un mensaje de consuelo y de esperanza a aquellas personas que están en aflicción. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por este año 2022, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, nos ayudes, Padre Celestial. Que seas tu Dios dándonos esos dones, Padre Celestial. Porque dice tu palabra que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Úsanos, Señor, y permite, Padre Celestial, que podamos encontrar el propósito tuyo en nuestra vida, Señor, y que podamos servirte, Padre Celestial. Que podamos alcanzar, Señor, ese gran sueño que tú tienes para que nosotros desarrollemos, Padre Santo. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor, y guíanos en la toma de decisiones, Dios, para que podamos vivir en alianza con Dios, una vida de prosperidad, una vida de bendición, una vida de servicio a la comunidad, Padre Santo. Que podamos, Padre Celestial, dar significancia a nuestra vida, Señor, y cumplir ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Querida familia, muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar esta prédica. Necesitamos un propósito por el cual vivir. Y ese propósito solamente tiene que venir de parte de Dios. Que tengan un feliz 2022. Dios les guarde y les bendiga. Un gran abrazo para todos. Toda la gloria, toda la honra al Cordero Inmolado, al único digno, santo, santo, al único agradable y perfecto. Hoy damos todo el honor, la alabanza y la adoración. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
encuentras allá, Señor, sentado, rodeado de trono, de gloria, de poder, recibe más autoridad, recibe más gloria, Señor. Hoy tu iglesia, tus hijos, tu pueblo canta, recibe toda la adoración al único digno, merecedor de toda alabanza, al grande, al perfecto, al hermoso, al Padre, al sin igual, al Consolador, a nuestro Libertador. Recibe toda la adoración, Señor. Gracias te damos a ti por permitirnos ser tus hijos, Señor, por amarnos incalculablemente, Señor. Gracias, Señor. Gracias.